del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Decíamos la semana pasada que hay asuntos, que hay asuntos establecidos por Dios, que hay leyes, que hay normas establecidas por el Señor en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió en el Nuevo Testamento? Hay unas que del Antiguo Testamento, hay unas que se quedaron en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hablamos de eso, ¿no? Hay otras que siguen vigentes en el Nuevo Testamento y hay otras que para pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento fueron transformadas, ¿sí? No fueron quitadas. Hablábamos y decíamos que algunos asuntos, algunas leyes del Antiguo Testamento aún existen el día de hoy en el Nuevo Testamento o en la gracia, como usted quiera verlo, dependiendo de lo que se habla. Entonces decíamos que hablábamos del bautismo, ¿sí? ¿Recuerdan? Hablábamos del bautismo, hablábamos de los diezmos, hablábamos apenas un puntico de un asunto muy importante en referencia a los sacrificios del libro de Levítico, que es donde están establecidos casi todos los sacrificios, ¿no? De eso no hablamos suficiente, y de la ofrenda tampoco hablamos suficiente. Si nos dimos cuenta, el domingo pasado, nos dimos cuenta por la palabra, que los diezmos fueron uno de estos asuntos que del Antiguo Testamento, que eran diezmos, se mantienen el día de hoy, sigue vigente. Pero este es uno de los asuntos que mencionábamos que sufrió una transformación. ¿Sí? El diezmo como diezmo dejó de ser, pero no desapareció, sino que en el Nuevo Testamento es mencionado como ofrenda. Amén. Amén. Hablábamos referente a la ofrenda la semana pasada. Hablábamos en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. ¿Recuerdan? Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerda de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presta tu ofrenda. También leímos 2 de Corintios 9:7 y Marcos 41. No recuerdo si me lo tengo más, ¿verdad? Marcos 12. Marcos 12, 41 al 44. Lo había anotado más. Marcos 12, 41 al 44. Estábamos entonces hablando de la ofrenda. Vamos al libro de Génesis, al capítulo, si mal no recuerdo, capítulo 4, lo tengo anotado. Que habla, todos conocemos el asunto que aconteció con Caín y Abel, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Trajeron una Ellos ofrenda. como hermanos presentaron delante de Dios. ¿Qué presentaron? Una ofrenda. Fíjense que cuando se habla de este asunto, a pesar de que dijimos y vimos los textos la semana pasada, hoy vamos a ver un poco más Caín y Abel. de los textos en referencia a la ofrenda. ¿A quién no le- Fíjense que cuando el asunto comienza, a mí me parece, según la palabra, que me parece que comienza con ofrenda, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Sucedió este asunto
Y dice el verso 4, 4:4. ¿Están allí? Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de los más gordos, de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda. Aquí no existía ley, no existía la ley del diezmo, y lo que estaba dando Abel, ¿qué era? Fíjense la diferencia que llama la atención entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Abel, usted puede ver la diferencia allí cuando lo lea. Léalo y vea la diferencia. Caín sin detalle, agarró y de lo que agarró fue, presentó y esto lo. ¿Sí? Pero ahora miren la ofrenda de Abel. Solamente el 3 dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quién me regala agüita, por favor, hermano?